¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto nuevamente poder tener este tiempo. Hoy estamos iniciando una nueva serie de estudios. Hoy estaremos iniciando la serie titulada Siempre Triunfante. Así que es importante que podamos tener en cuenta lo que Dios tiene para nosotros en su palabra y lo que espera de nosotros como sus hijos, como iglesia. Así que te invito a que podamos poner este tiempo en las manos de Dios para que Él hable a nuestra vida por medio de su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de tomar este tiempo, de meditar en tu palabra y de ver, Señor, lo que tú esperas de nosotros. Padre, gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu gracia, porque, Señor, ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario no solamente nos ha reconciliado, sino también nos ha dado la victoria. Señor, te rogamos que tú guíes nuestra vida el día de hoy a través del estudio, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Sin duda alguna, todos nosotros somos conscientes del tiempo en el cual estamos viviendo. Somos conscientes de que hemos pasado un año muy complicado y difícil por diferentes circunstancias, principalmente tal vez por el tema de la pandemia. Y esto ha traído como consecuencia otras cosas que van sumando a lo que ya son los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. Esto ha traído tal vez situaciones de desánimo, de depresión, ha traído conflictos en las familias, ha traído tal vez un poco de conflicto en los muchachos, en los niños, por cuestión de que están pues estudiando en su casa o que no pueden salir, no pueden compartir con otras personas. Y si sumamos también las pérdidas de algunas personas familiares cercanas, pues eso va creando un ambiente un poco complicado para nuestra vida. En la Escritura también encontramos que en diferentes momentos la palabra de Dios nos describe que habrá situaciones difíciles y complicadas. Uno de ellos es cuando Pablo escribe a Timoteo y le anuncia acerca de los últimos tiempos que se tendrán que enfrentar y las características de los hombres en esos tiempos. Quiero leerte en la Nueva Traducción Viviente, ahí en 2 de Timoteo capítulo 3, la descripción de estos tiempos. Así que pon mucha atención. Dice: Timoteo, es bueno que tú sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres, malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actúan como religiosos, pero rechazan el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esta clase de individuos. Si nosotros podemos observar a nuestro alrededor, podemos darnos cuenta que es los tiempos en los cuales estamos viviendo. Ahora, lo que Pablo esperaba de Timoteo, lo vemos unos versículos más abajo. Versículo 14. Dice así: pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Y continúa hablando el versículo 15, dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, de las cuales él y ha conocido de parte de su abuela Loida y de su madre Eunice y la fe que ellas tenían. Pablo había sido consciente de la formación de Timoteo en las cosas de Dios. Sabía que él tenía conocimiento de la palabra y sabía la importancia que es colocar el fundamento en la vida de una persona desde su niñez. Sabiendo que a través de lo que iba a enfrentar Timoteo en el futuro, con esta generación que le describe acá, él tendría las bases suficientes para tener una vida victoriosa. Sin embargo, hoy en día nosotros vemos que estos tiempos tal vez ya están presentes, donde los hombres son amadores de sí mismos, amando más los deleites de este mundo, los placeres,
Y no solamente vemos que esto ha sido algo común o constante en el mundo, también lamentablemente esto ha llegado a influir a la iglesia. Y cuando Pablo escribe a Timoteo esperando que él se mantenga fiel, nosotros podemos ver que lamentablemente hoy la iglesia no está permaneciendo fiel. Y en lugar de levantarse victoriosa y triunfadora, la vemos tal vez en la lona o en una situación muy complicada. La palabra de Dios nos anima a pensar que hay tres enemigos que el creyente tiene. Nos dice que en primer lugar el mundo es un enemigo, el sistema de este mundo es un enemigo del creyente. La carne, o sea, nuestra propia naturaleza pecaminosa es otro enemigo del creyente. Y por último, Satanás, el diablo, el adversario, el enemigo, es un enemigo del creyente. Pero en cada una de estas situaciones, el Señor nos da las herramientas y las armas necesarias para vencer. Esto nos tiene que motivar. Sin embargo, hemos visto cómo el mundo ha atrapado a muchos cristianos, cómo el mundo nos ha ido absorbiendo como iglesia, y en lugar de que la iglesia pueda ganar al mundo, el mundo está ganando a la iglesia. Vemos esa influencia. Hoy se han perdido tal vez las verdades centrales de la palabra de Dios. Hoy no estamos viendo a una iglesia que se levanta a defender los principios de la palabra de Dios, sino que tal vez está buscando la aceptación del mundo en lugar de mostrar el pecado y mostrar cuál es el camino hacia Dios y el camino hacia la verdadera felicidad. Hoy la mayoría de las personas busca estrategias para atraer a la gente a la iglesia, cuando realmente la santidad, una vida diferente, una vida de impacto sobre este mundo es lo que debería de traer a las personas hacia Cristo. Hoy vemos una iglesia derrotada, pero la pregunta es, ¿eso es lo que Dios espera de su iglesia? Claro que no. Vamos a ver en esta hora algunos pasajes que nos van a ayudar a entender algo que es importante. La palabra de Dios, así como Pablo exhortaba a Timoteo, la Escritura también nos exhorta a que nosotros podamos entender que debemos de tener una relación con Dios constante, una relación con Dios que sea permanente. Esto nos llevará a tener una vida también de victoria permanente. La victoria para la iglesia no es una opción. La victoria para la iglesia es una regla. Vamos a ver un pasaje y te invito a que vayamos a 2 de Corintios, capítulo 2 y versículo 14. Dice así el apóstol Pablo después de un tiempo complicado, dice de la siguiente manera: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Este es un texto muy interesante porque el apóstol Pablo en el contexto está un poco frustrado porque había hecho un viaje y no se había podido encontrar con los siervos que él tenía que ver. Él tal vez no estaba totalmente satisfecho con lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Recuerden que esta iglesia se caracterizaba por ser una iglesia mundana, donde había tomado el mundo una ventaja amplia sobre la iglesia y les había ganado. Estaban permitiendo pecados escandalosos dentro de ellos, había divisiones, había problemas de pecados sexuales, de incesto, y había una situación complicada en medio de esta iglesia. Eran creyentes inmaduros, que estaban viviendo derrotados en todo momento de su vida. Pero Pablo les exhorta y les dice que les hace recordar que nosotros ahora podemos estar viviendo en triunfo. Ahora vamos a analizar el versículo y vamos a ver estas partes del texto. Dice que debemos de dar gracias, ¿sí?, al Señor, a Dios. ¿Cuál es la razón por la cual debemos agradecerle a Dios? Bueno, dice porque Él nos lleva, o sea, porque Dios, el cual nos lleva, y la idea de esta palabra llevar nos quiere
decir que nos lleva como sus cautivos. Esta es la idea de alguien que toma a otra persona como un prisionero. Y la idea que está tomando acá, el contexto en el que se está haciendo referencia el apóstol Pablo, es el contexto cuando una persona o cuando un rey iba a la guerra y entonces él vencía en esa guerra y traía cautivos las personas que estaban en ese lugar del otro reino, los llevaba como ahora sus siervos, sus prisioneros, y cuando entraban a la ciudad de donde ellos habían partido, donde estaba establecido el reino, entonces la gente se paraba a las afueras de la ciudad y recibía desde las afueras hasta el centro de la ciudad al ejército que entraba triunfante. Y el ejército, obviamente, el capitán, quien venía al frente, traía también a esos siervos y los venía exhibiendo como ahora una nueva adquisición. Esto es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. Pablo entendía una verdad importantísima, que Dios ahora nos ha hecho sus siervos y que ahora Él viene y nos hace ser partícipes de ese desfile de victoria por medio del cual nos exhibe a nosotros delante de todos los demás. Vamos a ver qué dice el versículo. Continúa diciendo, siempre. Y esto nos marca un tiempo. Qué importante, ¿no? Porque dice que siempre, y la palabra en realidad en el griego significa en todo tiempo. Esa es la idea. Continúa el texto diciendo, en triunfo en Cristo Jesús. Y aquí la idea es que nos hace triunfar. Ya no está hablando de llevar cautivo a alguien, sino está diciendo que ese siervo ahora es participante de esa victoria, de ese triunfo. Así que podemos entenderlo mejor en el aspecto de decir, bueno, ¿cómo es que entonces yo puedo ser alguien victorioso o alguien triunfante? Bueno, porque con esa victoria que Jesucristo tuvo en la cruz del Calvario, a nosotros nos ha hecho sus siervos, que hemos creído en Él como nuestro Salvador personal, y ahora no solamente nos exhibe como sus siervos, sino comparte con nosotros su triunfo. Fíjate lo que dice Colosenses en el capítulo 2 y versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mira, un teólogo de apellido Trench dice lo siguiente: el antiguo enemigo de Cristo era ahora el siervo de Cristo. Así como el ser llevado en triunfo por el hombre es lo más miserable, el ser llevado por Dios es lo más glorioso que podrá tocarle a uno. ¡Qué hermosa expresión! Lo que está diciendo el apóstol Pablo acá es que Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario y cuando resucitó de esa tumba, entonces tuvo la victoria. Todo parecía que había sido derrotado Jesús. Todo parecía que el plan del diablo había triunfado, pero en realidad quien triunfó fue Dios a través de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y eso entonces a nosotros nos muestra que el Señor exhibió su victoria, exhibió su grandeza, derrotando a esas potestades espirituales, como menciona ahí, a esos principados y potestades espirituales, y los exhibió en la cruz. Ahora, qué hermoso es saber que yo antes era enemigo de Dios, a través de que Él murió en la cruz del Calvario, tuvo una victoria, y yo pude creer en Él, y Él ahora me tomó como su siervo, como su esclavo, me ha capturado, pero no solamente me muestra como el fruto de su victoria, sino me hace participante de la victoria. Y en lugar de entrar como un siervo con la cabeza agachada y participar en ese desfile con la cabeza agachada, lo que Dios espera de nosotros como iglesia es que entremos también triunfantes y en esa actitud de gozo que debe haber en el corazón de una persona que entra triunfante a su ciudad. Nosotros aquí en la comarca lagunera hemos visto varias veces cómo el equipo de fútbol de este lugar ha salido campeón. Y hacen un recorrido desde la ciudad de Lerdo hasta la ciudad de Torreón, pasando también por Gómez Palacio. Y la gente se vuelca a las calles
para festejar con su equipo porque salieron triunfadores o campeones del torneo de fútbol. Ahora imagínate cómo será cómo eso emociona a las personas y cómo debe emocionar a Dios el verte a ti cada día triunfando en tu vida cristiana. Por eso nosotros ahora tenemos que entender que a través de este concepto, de este pasaje que estamos analizando, nuestro panorama se hace más amplio, porque Dios nos muestra dos aspectos importantes. En primer lugar, Dios nos muestra una verdad, que es que el Señor ha establecido el triunfo como la regla para el creyente, no como una opción. A veces tenemos esa actitud y ese pensamiento en nuestra mente de decir, bueno, es que yo soy pecador, es que yo lucho, batallo, y eso es cierto. Pero la Escritura hoy me está enseñando que Dios ahora me ha hecho alguien que tiene triunfo o victoria sobre el pecado. Que Dios ya me ha hecho partícipe y que espera de mí que yo sea triunfador. Eso es lo que la Escritura me enseña. Vamos a ver algunos aspectos importantes. Cuando nosotros vemos este pasaje, entonces podemos ver un panorama completo que abarca tanto el tiempo, y el tiempo es siempre, como también una forma, el triunfo. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Que en todo momento estemos triunfantes. Es decir, que cuando venga lo que venga, sea la tentación grande o pequeña, sea previsible o inesperado, la victoria no es una opción, es la regla. Ahora, esto implica que mantenernos en nuestras fallas, debilidades, altas, bajas y derrotas en nuestras experiencias cristianas es una pérdida de tiempo. Ahora, esto significaría o implicaría que entonces yo estoy conservando mucho de mí, pero poco de Cristo. Cuando tome esa actitud de estar ahí compadeciéndome de mis debilidades, entonces tengo algo de Dios y mucho del mundo. Equivale también a tomar medidas equivocadas y usar escalas incorrectas en mi vida. La regla es que siempre estemos victoriosos, según el versículo de 2 de Corintios, capítulo 2 y versículo 14, es que siempre estemos victoriosos y manifestando en todo lugar el olor de su conocimiento. Ahora, si cada creyente va marchando con esta verdad fijada en la mente, con los ojos puestos en las promesas que Dios nos ha dejado y afirmando estas verdades en nuestro corazón, entonces veremos una iglesia tan confiada y tan fortalecida como un ejército que nadie puede resistir. Y sentiremos a su vez el gozo que viene de la victoria. Vamos a ver algunas promesas que afirmarán esta verdad, que la victoria no es una opción para el creyente, es una regla. Vamos a 1 de Corintios, ahí cerquita, en el capítulo 15. Este capítulo habla principalmente de la victoria de Cristo a través de la resurrección, pero también cómo nos hace participantes de esa victoria. Vamos al versículo 57 que dice de la siguiente manera: Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en este versículo vamos a ver que hay algo muy importante. Dice, mas gracias sean dadas a Dios, fíjate bien, que nos da la victoria. Esto nos enseña que la victoria no es algo que nosotros ganamos. No está identificado, o sea, no podemos identificar en este versículo que la victoria la vamos a obtener a través de una larga lucha que nosotros estemos librando con nuestro esfuerzo, con nuestra garra, con nuestro ánimo. No, esto es un don de Dios y es algo que tal vez no hemos entendido de la forma correcta, porque dice que Dios es quien nos da la victoria, pero nos la da por medio no de nuestro esfuerzo, sino de nuestro Señor Jesucristo. Vemos entonces los términos de la victoria que nos van a ayudar a entender por qué es nuestra, porque Dios nos la da. Es un don de Dios que proviene por medio de Jesucristo. Ahora, ¿cómo es que recibo este don? Bueno, vamos a un texto que se encuentra en 1 de Juan,
en el capítulo 5. Este es un texto que se caracteriza por ser el capítulo del amor. Así que vamos a ver lo que nos dice ahí. Primera de Juan capítulo 5 y versículo 4. Dice de la siguiente manera: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si bien un don es algo inmerecido, lo que nos muestra claramente el pasaje es que la parte que tengo que hacer es creer. Lo que a mí me corresponde no es esforzarme, no es estar luchando la batalla yo contra el mundo, no, sino es entregar mi vida y creer en Dios. Ahora, no solamente esto está hablando de haber confiado en Cristo como mi Salvador personal, sino está hablando de una fe de Dios, no una fe en Dios. Mira, para que yo pueda ser victorioso, primero tengo que creer en Cristo, en su obra, y entonces yo soy parte de su familia. Él viene a mi vida, perdona mis pecados y me da una nueva vida. Entro ahí a una vida victoriosa. Pero aquí está hablando acerca de que no solamente yo creo en Dios, sino también está hablando de que ahora esa fe es la misma, la fe que voy a desarrollar a través de mi vida es la misma fe de Dios. Una fe que es un don de Dios. ¿Se acuerdan cuando hablamos acerca del fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe. La fe que recibimos como fruto, que se manifiesta en nuestra vida como fruto, es esa fe de Dios que se desarrolla en mi vida. Es un regalo, es un don de Dios. Entonces, cuando yo empiezo a desarrollar la fe de Dios en mi vida, entonces voy a ser una persona victoriosa. Esa es la fe que vence al mundo. Entonces, la victoria y la fe es algo que van juntas siempre. Es creerle a Dios, no solamente creer en Dios, ¿sí? Entonces vamos a ir avanzando y vamos a ver que la fe que recibimos de Dios, una vez que toma posesión en nuestro corazón, nos convierte en personas victoriosas. Vamos a llegar ahora al versículo con el cual vamos a cerrar en esta tarde. Y está en Romanos en el capítulo 8. Casi todos sabemos y conocemos que en los últimos versículos del capítulo 8 sabemos que no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo, ¿verdad? O del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni huestes espirituales de maldad nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero en el versículo 37, Pablo hace una declaración con esta misma idea que venimos desarrollando y que él mencionó a los hermanos en Corinto, y dice lo siguiente: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, qué interesante es este concepto que menciona aquí el apóstol Pablo. Él habla que somos más que vencedores. Por eso nosotros tenemos que entender que la victoria para el creyente no es una opción, es una regla. Porque Él nos ha hecho más que vencedores. Ahora, cuando tratamos de entender el concepto de más que vencedor, tenemos que ir a algunos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, cuando David mató a Goliat, ¿se acuerdan? Goliat insultaba constantemente al pueblo de Israel y se había convertido en un enemigo del pueblo de Israel. David fue a llevarle la vianda a sus hermanos, escuchó cómo este hombre insultaba y entonces pidió la oportunidad de enfrentarse a él. David se enfrentó a este hombre que tenía una gran armadura, tenía más de 3 metros de altura. Este hombre tenía una gran lanza y una gran espada. Y también vemos que David tenía solamente algunas piedrecillas y su honda. Sin embargo, David venció al gigante cuando él puso la roca en la honda, la agitó y disparó sobre la frente de Goliat. Él obtuvo la victoria cuando la piedra se incrustó y Goliat cayó muerto al piso. Pero ¿cuándo fue más que vencedor? Él se convirtió en más que vencedor cuando corrió hacia Goliat, sacó su espada y cortó de un tajo la cabeza de Goliat.
En ese instante, todo el pueblo de los filisteos huyeron despavoridos. Y el pueblo de Israel entonces entendió que habían obtenido la victoria y David se había hecho más que vencedor. No solamente había matado a Goliat, sino también le había cortado la cabeza, y que era eso algo, un símbolo importante dentro de la guerra, pero también había hecho huido al pueblo de los filisteos. Eso es la imagen de alguien que es más que vencedor. Qué hermoso, ¿no es así? Dios no solamente nos ha dicho a través de este pasaje, el apóstol Pablo, que nosotros a través de Cristo hemos vencido al mundo, a la carne, al diablo, sino que Él nos ha hecho todavía más, porque a través de nuestra vida firme en Cristo podemos hacer huir al enemigo. ¿Se acuerdan lo que dice Santiago? Que nosotros debemos de obedecer a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Somos más que vencedores. Por eso nuevamente repetimos que la victoria, el triunfo, no es una opción para el creyente, es una regla. Vamos a ver algunos aspectos importantes en relación a este tema. Viene una pregunta que a nuestra mente y la tenemos que hacer. ¿Por qué somos más que vencedores? Bueno, las razones son tres. En primer lugar, porque hay un precio muy alto. Esa victoria fue ganada a un precio muy alto. Esa es la primera razón. La sangre de Jesucristo, su Hijo, fue la que se pagó para que yo pudiera tener victoria, para que tú seas victorioso, para que su iglesia sea victoriosa. En segundo lugar, porque su fundamento es el amor. El fundamento de la victoria es el amor de Dios. ¿Recuerdas cuando Lázaro fue resucitado? Lázaro no solamente resucitó, sino que dice la Escritura que Jesús después pidió que le quitaran las vendas. Y eso a él le dio no solamente una resurrección o una restauración a todos sus órganos, porque ya olía mal, sino que también le dio una libertad. ¿Ves? Él le hizo más que resucitar, le dio una nueva vida. Cuando nosotros hablamos y vemos, por ejemplo, en la historia del hijo pródigo, no solamente volvió a ser el hijo de su padre, sino que fue más que eso, porque dice que le colocó anillo en su dedo y también dice que le dio ropas nuevas y hizo una fiesta. Eso es más que un hijo, le hizo más que vencedor. Y en tercer lugar, recordamos la alimentación de los 5,000. El Señor no solamente mostró que había victoria en ese milagro alimentando a más de 5,000 personas, sino que quedó un remanente de 12 cestas de pan. Y eso nos habla que Él hizo algo más que un milagro para alimentar 5,000. Quedó de más. Eso es lo que el Señor hace en nuestras vidas. No solamente nos da el poder para vencer, sino nos da más poder todavía. Ahora, ¿cómo es que yo puedo mantenerme en esa victoria? Bueno, lo puedo hacer no en mis fuerzas, sino solo en su gracia. Hay algunos textos como Romanos capítulo 6 y versículo 14, donde el apóstol Pablo dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Otro versículo que tenemos que tener constantemente en mente está en 2 Corintios capítulo 12, y en el versículo 9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Te hago una pregunta. ¿Pablo estaba en un momento de victoria? Sí. ¿Las circunstancias daban para que fuera victorioso? No. Estaba con una enfermedad que era un aguijón en su carne y que no había podido curarse ni sanarse. Pero el Señor le dice: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y el apóstol Pablo al final del versículo dice: para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así que debemos de gloriarnos en nuestras debilidades, reconocerlas, sabiendo que el poder de Dios reposa en nosotros, y eso nos ha hecho triunfantes, siempre triunfantes.
Espero que este estudio no solamente me lleve a mí, sino también a ti, a vivir una vida siempre triunfante. ¿Qué te parece si terminamos con una oración? Padre, gracias te damos en esta hora por la oportunidad que nos has dado de abrir tu palabra, de meditar en ella y, Señor, colocar en nuestra mente esta verdad tan importante que la victoria, el triunfo en la vida cristiana no es una opción, es una regla. Ayúdanos, Señor, a ser siempre triunfantes. Señor, que nos podamos aferrar a tu palabra, a tus promesas, pero sobre todo a tu gracia. Gracias por tu amor que nos hace triunfantes. Gracias por esa fe que has puesto en nosotros, para que tu poder sea manifestado también a través de nuestra vida. Guíanos, Dios, en esta hora. Bendice nuestra vida en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias. Dios le bendiga y nos vemos pronto.